Estamos en una semana cerrando lo que fue una semana muy especial para la libertad de prensa, porque hubo una conferencia mundial sobre el Día Mundial de la Libertad de Prensa, fue en Punta del Este, repercusiones aquí y en el marco además de la presentación de 2 informes sobre Uruguay. Para hablar de lo que dejó esta semana y la cantidad de personas que estuvieron acá vinculadas al periodismo, estamos recibiendo con muchísimo gusto desde Washington a Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión del sistema interamericano. Pedro, un gusto recibirte esta mañana, tú recién llegado a Washington. Muy buenos días, Pilar, y es un gusto estar aquí en el programa contigo. Muy bien. Pedro, tú estuviste esta semana aquí, estuviste el viernes además en la presentación del informe que hizo CAINFO y luego se sucedió el de Reporteros Sin Fronteras. Pero más allá de eso, ¿cuál es la evaluación que tú haces de la libertad de expresión, de cómo está en el continente, en la región especialmente? Bueno, en primer lugar, creo que la conferencia llega en un momento y vuelve a nuestra región que es un momento muy especial y un momento también muy crítico. Yo valoro que fue a instancias, obviamente, de la organización que se pudieron dar varias conversaciones en un momento que es bastante agudo para la libertad de expresión en el mundo y en el continente, ¿no? En la región, pues la violencia contra la prensa sigue siendo una variable importante, con presencia incluso de violencia letal en varios países, altos índices de impunidad. Y parte del encuadre que tuvo la conferencia en Punta del Este tenía que ver también con el asedio digital, digamos, un poco con el traslado de algunas violencias en el mundo analógico hacia lo digital o incluso violencias contra la prensa, obstrucciones y agresiones que empiezan a enquistarse y a tener casi que una dinámica propia en los entornos digitales. Además de este componente, digamos, de violencia contra la prensa en general, en la conferencia se trató en varios momentos la libertad de expresión de mujeres, la violencia de género, la violencia contra mujeres periodistas, incluso también como la libertad de expresión y la libertad de prensa está llamada en este momento de la humanidad a contribuir a la eliminación de violencias contra mujeres. Y por lo tanto, pues el curso de la semana, además de ser la oportunidad de encontrarse con gente con la que hacía mucho rato no por cuestiones de la pandemia no había habido espacios para encontrarse, y eso pues siempre genera mucha empatía y genera, digamos, lazos muy fuertes. También compartir, digamos, miradas hacia el futuro de qué hacer con esos problemas tan apremiantes. Bien, en el lanzamiento de la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión y Justicia de Género, que se dio además en el marco de la conferencia que hubo aquí en Punta del Este, tú destacaste el rol de las grandes plataformas, estamos hablando de Facebook, de Twitter, y que deben ser conscientes de cómo sus servicios también pueden afectar la libertad de expresión. ¿Cómo 2 o 3 ideas de por dónde tendría que ir si es necesaria la regulación? La regulación para atender parte de los problemas digitales y de sus desafíos, yo creo que se acerca más o su necesidad se acerca más a un consenso que a un disenso. Ahora, ¿hacia dónde y qué tan extensa y profunda es esa regulación? Creo que es la conversación actual y ahí sí hay varias diferencias. En general, 2 ideas creo que son claves acá. La primera es que necesitamos, la humanidad requiere de empresas que contribuyan a la democracia, al debate público de los derechos humanos. Entonces, todo tipo de procedimiento, todo tipo de política, todo tipo de acción que se adelante, que tenga que ver también, además, con la expresión de las personas, ha de estar enmarcado en esta sumatoria de valores que ciertamente también están en crisis. Y la segunda tiene que ver muy concretamente con la moderación de contenidos y el punto donde se toca con la Declaración Conjunta de Relatores y Relatoras de Libertad de Expresión es que las autopistas binarias por las que transita la información y los contenidos en Internet también pueden y tienen un potencial alto de contribuir a la profundización de estereotipos de género. Y esto naturalmente termina dilatando por lo menos, sino obstruyendo el margen de libertad de expresión de las mujeres en el entorno digital.
Pedro, en el informe que sacamos se sacó desde CAINFO, Reporteros Sin Fronteras también, se mencionó además en este espacio de violencia digital que afecta especialmente y de manera específica a las mujeres. Se señala que bueno, es una de las cuestiones que más afecta a la libertad de prensa como una amenaza, digamos, hacia el ejercicio periodístico desde las redes sociales. ¿Qué rol le comprende al Estado en esto? De este discurso que a veces que es estigmatizante hacia los y las periodistas. Bueno, una de los asuntos que ocupó más tiempo de las conversaciones durante la conferencia tiene que ver con un componente de cómo las sociedades democráticas previenen las violencias contra la prensa, ¿no? Y hay varias alternativas, pero una que ha sido muy consistente y que se estructura desde hace varios años tiene que ver en el ambiente para ejercer la libertad de expresión, el ambiente social y político para ejercer la libertad de expresión. Y en ese ambiente social y político para la libertad de expresión, cuando existe, digamos, esto además se puede trazar, digamos, comparativamente con varios escenarios, pero cuanta más presencia de discurso estigmatizante en una sociedad, peor el ambiente para el ejercicio de la libertad de prensa. Y de ahí que ya desde hace un tiempo se haya estructurado una serie de recomendaciones hacia las figuras públicas, las personas que voluntariamente han asumido responsabilidades públicas dentro de la sociedad, en el sentido de que precisamente por el impacto que pueden tener sus planteamientos en el ágora pública, están llamados a abstenerse de emitir discursos estigmatizantes hacia las personas que gobiernan, hacia las personas sobre las cuales ejercen ese poder público. Ahí, digamos, se requiere de una profunda convicción en pluralismo y libertad de expresión por parte de los líderes políticos, pero sin duda es uno de las variables críticas de la ecuación de libertad de expresión en el continente. ¿Por qué? Porque lejos de tener, digamos, muchos y muchas líderes políticos con estas convicciones, hemos registrado y hemos documentado, y estos informes, que particularmente el informe de CAINFO que tú señalas, le da un lugar importante en su documentación al discurso estigmatizante contra periodistas, y esto es algo que yo creo debería meritar una reflexión dentro del foro político de los distintos países, muy particularmente al interior de los distintos partidos, digamos, que pueden hacer los partidos para que desde la voz de sus militantes no se agreda, no se patee la libertad de prensa, y también desde la sociedad en su conjunto. Y cierro con esta idea porque creo que tiene todo que ver con el asunto de estigmatización, y es que cuanta más responsabilidad se tiene dentro de la sociedad, más prudencia en la libertad de expresión, más certeza sobre la asignación de adjetivos, mayor impacto tiene el señalamiento a las personas críticas, por ejemplo. Y esto es algo que puede, y hay sentencias incluso de la Corte Interamericana que lo han referenciado, esto tiene un potencial enorme de modular la percepción ciudadana sobre la labor de las y los periodistas. Bien, recibiste una carta de la Asociación de la Prensa justamente planteando este tema, algunas violencias que se ejercen sobre los periodistas y la posibilidad de tener una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Va a haber una respuesta sobre eso? Sí, efectivamente, en el marco de la conferencia se acercó a mí la asociación, compartimos, digamos, un par de impresiones, me comentaron una preocupación enorme sobre la situación de la prensa en el Uruguay. Yo un poco compartí también los distintos mecanismos con los que cuenta el sistema interamericano, me indicaron que habría interés hacia la posibilidad de solicitar una audiencia, y esto es algo pues que, digamos, no se solicita ante el relator, sino ante la comisión, pero obviamente compartimos la información y a la espera de que se pueda recibir esa solicitud formalmente. Bien, Pedro, allá al final, una nueva muerte de un periodista en México en esta jornada. Una barbaridad. Y yo justo estaba entre escalas devolviéndome de Montevideo hacia mi lugar de residencia, y creo que es o sea, no solo lamentable, sino que siento que
no se están tomando todas las medidas para evitar la letalidad de la violencia contra la prensa en México. Es muy frustrante, hay muchos esfuerzos de distintos actores y naturalmente pues seguiremos los protocolos que tenemos al respecto, pero creo que hay que hacer todo lo posible para evitar que la región se convierta en una carnicería de periodistas. Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias por estos contactos, por tu estadía aquí en Montevideo, en Uruguay, y bueno, buen trabajo mirando la región también. Gracias. Muchas gracias.